¿Qué dice su coleguilla? Que estamos de vuelta con otro vídeo. Y hoy no vamos a hacer un análisis, hoy vamos a hacer un vídeo que llevaba tiempo dándole vueltas. Me han escrito comentarios, mensajes, correos, en fin, me han puesto pues diferentes formas de contacto, donde me han preguntado, me han dicho, oye, ¿podías hablar sobre esto, sobre lo otro? Y he dicho, coño, pues son temas interesantes. Lo he ido apuntando en mi libretilla, que ahí tengo todas las cosas que me vais poniendo en comentarios, en mensajes, en todos los sistemas de contacto, y voy apuntando todas las cosas interesantes que me vais poniendo y de las que puedo ir haciendo, pues las traigo por el canal. Entonces, hoy el vídeo que vamos a hablar es sobre los promotores, de cómo funciona, de cómo contratan, de cómo contactan con los DJs, el precio de los cachés, los requisitos que se requieren para ser DJ, para que te contraten, en fin, un poco de cómo funciona el rollo de los promotores, ¿no? Porque el que ya está metido en la movida, pues sabe perfectamente cómo funciona, pero uno que esté empezando o que lleve ya tiempo y no lo contrate, pues evidentemente está perdido, no sabe ni dónde tiene que llamar, ni qué tiene que hacer, ni cómo pasar al siguiente paso para que lo llamen, en fin, un poco lioso. Y como todos nos hemos visto en esa situación, pues voy a hacer este vídeo para sacar un poco de duda o por lo menos intentar ayudaros en la medida de lo posible. Empezamos por los promotores. ¿Qué es un promotor? Pues un promotor es una persona, dos personas, varias personas que se unen y forman pues una promotora, como una empresa. Y esta empresa se dedica a hacer fiestas, ¿no? Eventos de música electrónica, de rock, de rap, de lo que sea. Una promotora es, pues eso, una empresa que hace eventos. Hay promotoras que las lleva una sola persona, otra que son dos socios, tres, cuatro, varios socios. Vamos a empezar primero por las más pequeñitas, a las que podéis aspirar cuando estáis empezando. Y ellos lo único que quieren es vender tickets y ganas dinero. Eso es la base del negocio, como todos los negocios. Vender una cosa, vender un producto y ganar dinero. Una promotora, para vender tickets, tiene que tener, digamos, en su line-up, vamos a centrarnos, por ejemplo, en la música electrónica, en el techno. Una promotora de techno, para hacer un line-up, que el line-up es, digamos, los artistas que van a actuar esa noche. ¿En qué se basan? Pues primero se tienen que basar en gente que esté de moda, que esté pinchando en otros eventos de otras promotoras, y normalmente las promotoras se suelen fijar en eventos más gordos, las más pequeñitas, ven todos los artistas que traen y los chequean, y dentro de los que hay, pues a lo mejor si uno le encaja más en su estilo o le gusta más o dentro de su movida, la gente en sus redes sociales le piden trae a este o trae a cual o trae a cual. Las promotoras y los eventos también escuchan lo que la gente le pide en las redes sociales, en Instagram, en TikTok, en YouTube, en todos lados. Entonces es muy importante, para empezar, ese punto, que el artista sea requerido por, digamos, los fans, ¿no? Si la gente le escribe mucho pidiéndole un artista, las promotoras se van a fijar en ese nombre, lo van a analizar, le van a hacer a lo mejor un seguimiento de dónde está pinchando, de sus vídeos, de cómo están las salas, si se llenan, si no se llenan, si venden tickets, y ya con eso pues dice, venga, vamos a contratar a este DJ. Pasamos al siguiente punto, que es cómo contratan, ¿no? Pues entonces, para contratar a un artista hay diferentes modos. Dependiendo de cada artista, hay artistas que tienen, digamos, una agencia de DJ, que se encargan de gestionar pues las fechas que le entran vía correo, vía pues por las redes sociales, que te contacte una promotora. Y dentro del punto 2 pues está eso, el que tiene una sola agencia que le gestiona todas las fechas. Luego están pues artistas a lo mejor más gordos que trabajan también internacionalmente, entonces tienen varias agencias. Tienen, por ejemplo, una agencia que le gestiona las fechas en su país, por ejemplo en España tienen una agencia, en Europa tienen otra, o tienen una en Europa del Este, o tienen otra en Asia, tienen otra en América. Tienen diferentes agencias y cada agencia se encarga de las fechas de ese, digamos, de esa zona, de esa franja, de ese continente. Entonces, dependiendo desde dónde te entre la fecha, pues tú lo gestionas a la agencia que le corresponda. Esa es una de las formas, que te contacten a ti, que te quieran traer a su club. Esa es, digamos, la manera más fácil, pero claro, no es siempre la que más funciona, porque hay muchos clubs que a lo mejor no te conocen y no te van a conocer la vida y nunca te van a llevar.
Entonces pasamos a la variante, a la rama 2, que hay otra forma de que tú, esos promotores te lleven a los clubes. Hay promotores que, aparte de hacer eventos, también se encargan de hacer intercambios. Por ejemplo, yo tengo una promotora, yo hago fiestas en mi ciudad y yo tengo un club o lo que sea que hago mis fiestecillas cada 2 o 3 meses, pues entonces yo digo, a ver, voy a hacer un chequeo, a ver, yo quiero ir, por ejemplo, al club Rex en París. Pues entonces me meto en el club, veo quiénes son los residentes, los que están por ahí siempre pinchando, hago un estudio y digo, este tío siempre está pinchando allí. Cuando uno es residente o siempre pincha en el line-up es porque casi el 100% de las veces es el promotor de la fiesta. Entonces por ahí os podéis guiar, ¿no? Blanco y en botella. Entonces, claro, están las dos maneras. O que ese promotor te contacte a ti, pero si no te contacta nunca, pues está la manera 2, que es la que estamos hablando, que es que tú, como también haces fiestas, le contactas y le dices, oye, fulanico, que yo también hago eventos aquí en el sur de España y he visto tu club, me gustaría ir y si quieres podemos hacer un intercambio, yo te traigo una fiesta mía y tú me llevas una fiesta tuya. No todos los clubes entran en el juego del intercambio, pero hay muchísimos que sí lo hacen. Entonces, no voy a decir nombres, pero hay mucha gente que hace este tipo de negocio y entonces, pues, si queréis hacer eso, simplemente pues tendréis vosotros que escribir a lo que queráis y entrar pues en ese negocio, ¿no? El punto 3 sería el precio de los cachés. El precio de los cachés, pues, eso es muy relativo. Oscila desde 100 euros, hay gente que cobra 300 euros, hay gente que cobra 500, hay gente que cobra 800, hay gente que cobra 1000, 1500, 2000 euros, 2500, en fin. Es una cosa muy relativa. Mi consejo, poner un precio a vuestro trabajo. Yo cobro esto, si me lo pagan voy y si no, no voy. Eso sería lo perfecto. Si tú pones tu límite, nunca te van a, digamos, ningunear. Si tú siempre aceptas la oferta que te hagan, si tú dices, yo cobro 150 y te dicen, mira, yo te puedo pagar según las entradas que se vendan, si luego se venden más te doy más, si luego se venden menos, eso, os lo digo por experiencia, eso no vale para nada, porque nunca sale bien y nunca te van a dar de más y al final te vas a tu casa cabreado y no merece la pena. Lo digo por experiencia porque yo he pasado por todas las fases. Luego, dentro de los cachés también están, aparte de los cachés, las cosas que piden los DJs. Y bueno, yo he visto muchas cosas en los contratos que he dicho, yo porque no soy promotor, pero yo he visto promotores que he visto los contratos de tal artista, las cosas que piden y he dicho, el hotel de 5 estrellas más caro que haya, cuando a lo mejor va a estar 2 horas en la ciudad, que ni siquiera va a hacer uso de la habitación, pero él pide 5 estrellas, el superior, la suite, y que dentro de la habitación tenga, yo que sé, gambas cocidas y que tengan bocadillos variados y que tengan 2 botellas de whisky. O sea, chorradas que luego es que ni la usan, porque es que yo lo he visto. Es que luego va, por ejemplo, a los backstage y han pedido, no, es que fulanito ha pedido que haya 5 bollicaos, 3 Mars y 4 bolsas de Manén. Y luego llega el tío y es que ni la usa, ni las mira. Llega el tío, pinche y se va. Pero en el contrato ponía que tenía que estar. Pero, o sea, son cosas absurdas. En fin, no vamos a entrar en chorradas que piden, porque es que piden cada chorrada que fliparíais. Y bueno, los requisitos como DJ, evidentemente, hoy por hoy no hace falta ningún tipo de requisitos. Simplemente que pongan música y a ser posible que hagan mucho espectáculo en la cabina, que animen mucho a la gente, que alcen mucho los brazos, que canten las canciones, que haga el show en cabina. Eso es, digamos, lo único que te va a hacer que te vuelvan a llamar o que te contraten. Cuanto más espectáculo des en la cabina, cuanto más show, cuanto más interactúes con la gente, al fin de cuentas eso se traduce o se convierte en más fechas. Si tú haces eso, te van a llevar en más sitios y es así, el mundo de la música funciona ahora así. Y bueno, si tú quieres entrar en ese juego y quieres estar en todos los sitios y pinchar en todos lados, pues esa es la única fórmula. Lo más importante en esto, como siempre,
son los contactos. Tú puedes ser un paquetón haciendo música, un paquetón pinchando y quizás hasta un paquetón haciendo show en cabina. Quizás a lo mejor no eres ni siquiera de los que levanta la mano y tal, pero si tienes contactos, si tú eres un tío que tiene mucha lengua, sabes contactar con periquito, con fulanito y tienes muchos contactos en el mundillo, te meten en sitio a pinchar y tienes tu hueco, cobras tu dinero y vives de ello. Y bueno, resumiendo un poco todo este vídeo extenso, consejos que os podría dar para toda la gente que está empezando y que no sabe cómo subir un escalón más. Bueno, ya lo dije en otros vídeos, que es quizás más fructífero o te va a dar más fecha, para traducirlo de una forma que entendáis. Si tú eres promotor, si tú haces eventos, como yo he dicho, haciendo eventos puedes hacer intercambios, puedes, a la vez que traes a DJs, puedes hacer amistad con ellos, puedes luego con esa amistad, por medio de ellos, puedes conseguir que te lleven a otro sitio a pinchar. Si haces muy buenas migas con esos DJ, pues esos DJ a lo mejor te pueden echar un cable para llevarte a tal festival o a cual festival. Si te haces promotor, tienes, digamos, las puertas mucho más abiertas para entrar directamente y hacerte un hueco y tener tu fecha y que te vayan contratando o haciendo intercambios. Que si haces música, si empiezas ahora desde cero, haces música y te pegas 2-3 años intentando hacer música, sacando un tal sello, no te contesta, no sé qué, es mucho más frustrante, es mucho más deprimente y de 100 personas, 80 personas lo intentan y a lo mejor 5 lo consiguen. Entonces es un mundillo mucho más complicado. Os lo digo desde mi experiencia. Si queréis dedicado al mundillo de la música electrónica, del techno, es más rentable hacer eventos. Y ese es mi resumen en cuanto a las promotoras y cómo conseguir fechas, cómo hacer que te contacten y todo eso. Así que nada, que espero que os haya molado este vídeo, que os haya resuelto pues dudas. Si tenéis cualquier duda de lo que os he comentado o lo que sea, pues me lo ponéis en los comentarios como siempre. Si no estás suscrito, pues darle ahí a suscribirse, a la campanilla que hay, le das pum y pones todas para que te informe de todas las notificaciones. Si no, no te avisa cuando subo vídeos. Y ya está, que le des muchos likes, que lo compartas con tus colegas DJs también o no DJs. Y nada, que nos vemos en el siguiente, sus colegas. Adiós.